regreso a Última Palabra y ustedes lo saben, hoy es martes de Cortando la Grasa. Yo vine ready con mis tenis. A mí me gustan, tengo que decir que hoy me gustan mucho las tuyas. Pero creo que me guayo otra vez. No, a mí esas me gustan para jugar básquet, esas están nítidas, sí, fíjate. Creo que acabo 70-30 abajo. No te creas, la otra vez te fuiste, estuvo mejor. Pero como quiera. Estuvo mejor. Bueno, ya saben, nos acompaña el exsecretario de Hacienda, Francisco Párez, como todos los martes. Hay mucho que hablar. Ha habido mucho. La gobernadora presentó estas 13 medidas. Sí. ¿Verdad? Mucha gente se refiere como una reforma contributiva, pero la Junta rápido le salió al paso y dijo, sí. Aguántamelo ahí, que no me ha sometido un estudio de impacto económico. Yo creo que antes de que arranquemos con las medidas, me gustaría que le expliques a las personas cómo funciona este proceso de presentación de medidas ante la Junta. Sí, bueno, la ley promesa obliga que el gobierno de Puerto Rico, una vez aprueba una legislación, le certifique a la Junta de Supervisión Fiscal que en efecto esa medida convertida en ley es consistente con el plan fiscal. ¿Qué ocurre con las medidas contributivas? Que la Junta tiene, a lo que a mi juicio es una norma arbitraria y caprichosa, de que toda medida contributiva tiene que ser revenue neutral, como se dice en inglés. ¿Qué significa eso? Que si bajas contribuciones por un lado, tienes que subir contribuciones por el otro lado, ignorando que tal vez uno puede equilibrar el proceso presupuestario de ingresos y gastos, bajando contribuciones, pero también bajando el gasto público. Así que ese siempre ha sido el debate con la Junta. Ellos han mantenido esa coletilla en todos sus planes fiscales y es lo que de alguna manera u otra ha imposibilitado al gobierno a poder de alguna manera aprobar reducciones contributivas sustantivas. Si una vez el plan fiscal se aprueba, cualquier cambio que le quieras hacer a eso que incline la balanza de un lado u otro, tienes que hablar de cuál va a ser el impacto o cómo vas a cubrir el impacto. Correcto. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con la Junta? Sí. Ese proceso de presentarle este tipo de medidas es un proceso cordial que se da con la Junta, un proceso de negociación, es un proceso donde hay uno que tiene más poder que otro. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Bueno, el poder lo tiene la Junta, desafortunadamente. Aunque la ley promesa habla de que el gobierno mantiene autonomía sobre los incentivos contributivos, la verdad es que históricamente la Junta le ha pasado el rolo al gobierno de Puerto Rico en innumerables ocasiones, incluyendo ciertas medidas contributivas. Viene el veto, básicamente, de los incentivos sobre los doctores, los médicos, la clase médica, que básicamente suspendieron el emitir decretos prospectivos y en este caso, en mi caso en particular, el gobernador de Puerto Rico tuvo que vetar la medida, el proyecto de la Cámara 1839, en comunicación con la Junta para entonces aprobar lo que fue el famoso incentivo reintegrable. Así que en cierta medida yo he visto en varias instancias que la clase política trata de impulsar unas medidas y ya sea porque los tribunales federal o en el proceso de aprobación de la ley, la clase política de alguna manera desiste o pierde en los tribunales. A quienes nos están viendo desde sus pantallas pueden ver algunas de las medidas que fueron presentadas en las diferentes gráficas que vamos a estar presentando a continuación. Hay unas medidas que me saltan a la vista, quisiera discutirlas contigo porque se ha hablado muchísimo sobre ellas. Una es la extensión de la ley 60 hasta el 2055, el aumentar al 4%. ¿Cómo lo ves? Bueno, en todo proceso de incentivos, desviaciones de lo que son las reglas normales, yo soy de la visión que deben tener un término más pequeño, más reducido. ¿Por qué? Para permitir que de tiempo en tiempo esa política pública se pueda revisitar. El básicamente extenderla al 2055 básicamente imposibilita tanto a la Asamblea Legislativa del futuro como al gobernador o gobernadora a poder revisitar la efectividad de esos programas y ver si se pueden hacer modificaciones. Así que del saque, yo no soy muy fanático de esas medidas, nunca lo he sido. Obviamente los políticos deciden y son los que establecen la política pública y hay que ver cuáles fueron los resultados de ese estudio económico, porque la verdad me parecería surreal que se haya aprobado una extensión de esta naturaleza sin tener un estudio económico. Así que yo sé que el Departamento de Hacienda debe tener la información y ese análisis, al igual que la FAF y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Sí, no, yo estoy esperando que lleguen esos estudios a ver qué. Sin embargo, me pareció de alguna manera curioso que se han aprobado ciertas medidas contributivas en la Cámara de las que anunció la señora gobernadora y no se ve del tracto legislativo, tal vez algún informe de la comisión que arroje luz sobre qué fue lo que llevó tanto a la gobernadora como a la Asamblea Legislativa, en este caso a la Cámara de Representantes, a aprobar estas medidas. ¿Hay algo que no hayas visto en estas medidas que hubieses esperado ver? Sí, definitivo. La eliminación del IVA en los muelles.
una que a mi juicio es un bombito al pitcher, incluso un gobierno estadista, porque en el caso del impuesto de venta y uso de Puerto Rico tiene ciertos vestigios de IVA, así que teniendo una gobernadora estadista, una asamblea legislativa estadista, yo anticipaba que en los primeros días de mandato de la señora gobernadora esa medida iba a venir. Además de que le toma tiempo al Departamento de Hacienda poder recalibrar la forma y manera en cómo van a cambiar de este impuesto en los muelles a un sistema de exención parecido a lo que tienen los estados. Esa me sorprendí particularmente tocando los temas de lo que son los aranceles que el gobierno federal está produciendo, y estamos hablando de 75, 80 millones de pesos en mi época, que básicamente le hubiesen puesto en los comerciantes sin tener que girar contra el Era una medida camaleónica para ajustarse a lo que está pasando en el resto del mundo. Ciertamente pensé que era un bombito al pitcher. Sí, algo que es un bombito al pitcher para este segmento y no se me puede quedar. Ayer, el tema de conversación ha sido que las vistas de confirmación de la Cámara de Representantes sobre esa designación de la Secretaría de Estado, ella indicó que no había rendido planilla durante 2 años. Mucha gente tiene dudas sobre esto, cuán malo es realmente que una persona no haya rendido planillas en 2 años. ¿Cuál es su opinión? Sobre el caso en particular hay que tener todos los elementos de juicio, cosa que no tengo, para evaluar si hubo una conducta criminal o no en un caso de incumplimiento. Claramente las personas debemos radicar nuestra planilla de contribución sobre ingresos al 15 de abril por regla general. El incumplimiento de eso pudiera significar issues administrativos como la aplicación de intereses, recargos, penalidades y sanciones criminales en los casos que se pueda probar evasión contributiva. Evasión contributiva no es tan fácil de probar, así que hay que ver los hechos y circunstancias. Siempre mi recomendación a todas las personas que son residentes de Puerto Rico es que evalúen todos los ingresos que han generado de todas las fuentes para determinar si en efecto tienen que radicar planilla o no. Y que ciertamente aquellos que venimos obligados a radicar planilla tenemos la obligación de así hacerlo el 15 de abril. Anuncio público no pagado por el Departamento de Hacienda, pero le sirve de orientación a todas las personas que nos están viendo. Francisco, gracias. No, gracias. Y yo quiero agradecerle tanto a Roxana Santiago como a Norberto Negrón, que ellos fueron arquitectos de lo que hoy se están convirtiendo en medidas contributivas endosadas y refrendadas tanto por la gobernadora como por la Cámara de Representantes. Varias de estas medidas contributivas vienen del proyecto de la Cámara 1839 bajo la época de Pierluisi, y gran parte de ese trabajo lo hicieron esos 2 funcionarios, así que eso no va a estar en la historia ni en el tracto legislativo, pero lo llevo en el corazón y le agradezco muchísimo todas las horas que invirtieron en ese proceso. Muy bien, y qué bueno que se coja lo bueno, ¿verdad? Y se le dé continuidad, de eso se trata. Bueno, ¿qué tenemos al regreso, Ivanet? Bueno, tremendo el análisis de Francisco Párez en Cortando la Grasa. Bueno, al regreso, mucho se habla de los aranceles de Trump. Por un lado, que impulsarían el desarrollo económico en la isla, pero por otro, que podrían provocar aumentos bastante considerables. Pero ¿qué rol juega la manufactura en todo esto y cómo podría afectar a Puerto Rico? Alexandra te explica luego de la pausa.